La Silampa es un ser legendario mencionado en el folclore panameño. Se decía que este espectro tenía apariencia de una sábana blanca que sobrevolaba en las noches más oscuras, pero a veces, si tenías la mala suerte de encontrarla, este espíritu podía tomar la apariencia de una mujer, y si tenía hambre, ese sería tu fin. Ahora escucha la historia que viene a continuación. Mi nombre es Oscar. Yo nací en una familia muy pobre. Vivíamos en un pueblito del interior. Éramos 5 hermanos. De pequeño siempre recuerdo que mi mamá nos contaba a mí y a mis hermanos que en las noches nunca era bueno salir, porque según decía ella, la noche era para los espíritus. Como éramos muy pobres, no teníamos electricidad, pero éramos felices, y siempre a las 8 de la noche, cuando ya habíamos cenado, le pedíamos a nuestra madre que nos contara uno de sus cuentos, y mi mamá siempre nos contaba cuentos de la Llorona, de los duendes, de las brujas y otros más que se cuentan en el interior. Pero una noche de esas tantas que mi madre nos contaba sus cuentos, uno se quedó grabado en mi mente. Recuerdo que aquella noche le dije a mi madre, cuéntanos un cuento nuevo que no hayamos escuchado. Ella me miró y se quedó en silencio por unos segundos. Luego dijo, vengan, acérquense un poco más. Mis hermanos y yo nos miramos porque era raro. Mi mamá en voz baja, casi susurrando, nos dijo, este cuento que les voy a contar hoy es muy peligroso. También dijo que esa historia era real y que ella había escuchado de una supuesta víctima de este espíritu que ella nos estaba por contar. Recuerdo que en ese instante yo vi el viejo reloj de la pared y marcaban las 8 de la noche. Y recuerdo esto claramente porque los perros comenzaron a aullar y una brisa fría entró en la sala. Mi mamá comenzó diciendo que este espíritu lo llamaban la Silampa y que era del tiempo en que los españoles habían llegado. También nos contó que se trataba de una mujer indígena que para ese entonces había matado a su padre a mordidas porque su padre había matado a su novio, y desde ese entonces esta mujer maldecida se había convertido en la Silampa. También nos contó que la Silampa no solo asustaba, sino que cuando tenía hambre y encontraba a alguien en la noche, se lo comía y que solo quedaban los huesos de esa víctima. En ese instante, los perros comenzaron a aullar y mi madre dijo, es hora de dormir. Recuerdo que me quedé dormido, pero desperté por los aullidos de los perros. Nuestra casa era de madera, pero se podía ver hacia afuera por una pequeña rendija que había justo al pie de mi cama. Los perros se quedaron en silencio y luego escuché una especie de brisa extraña, porque
Sonaba como si fuera un susurro de una mujer. Escuché un golpe fuerte. Mi mamá entró en ese momento a nuestro cuarto y me dijo: «No hagas ruido». Nos asomamos por la rendija y lo que vi hasta el día de hoy no lo he podido olvidar. Vi una especie de sábana o manta que estaba suspendida en el aire y daba vueltas y vueltas alrededor de la casa del vecino. La luna llena dejaba ver todo. De repente esa especie de tela blanca bajó y en ese momento se transformó en una especie de mujer. Su vestido parecía estar manchado de sangre. Este demonio flotó hasta la puerta del vecino y se quedó ahí, como buscando algo. De repente se transformó en la sabana de nuevo y volvió a subir. No la vi más, pero sí escuché una especie de grito y después a lo lejos escuchamos un perro llorar, como si algo lo hubiera lastimado. Al día siguiente, los vecinos en voz baja decían que la Silampa tenía hambre y que se había comido un perro en el cerro y solo había dejado sus huesos. Otros murmuraban que la Silampa no se saciaría solamente con el perro. Al pasar de los días, escuché que también había aparecido una vaca completamente devorada y que solamente habían quedado sus huesos. Desde ese instante no volví a salir después de las 7 de la noche. Hoy ya soy adulto y cuando voy a mi pueblito procuro llegar de día.